El día del funeral de mi hermana, la lluvia caía sin tregua. Sombrillas negras se amontonaban bajo un cielo gris y encapotado. El sonido de la tierra golpeando el ataúd se mezclaba con los sollozos entrecortados de algunos familiares. Yo permanecía allí, con el corazón hecho trizas, preguntándome cómo podría seguir viviendo ahora que Chelsea, mi hermana gemela, la que había estado a mi lado desde el primer instante de vida, se había ido para siempre. El dolor me atravesaba el pecho, dejándome casi insensible. Y entonces, de pronto, la pantalla de mi teléfono se iluminó con un mensaje de un número desconocido. Bajo el cristal empañado por la lluvia, solo se leían unas pocas palabras. «Estoy viva. Esa no soy yo en el ataúd». Todo mi cuerpo se paralizó. Mis manos temblaban tan fuerte que casi dejo caer el teléfono. Sentí que mi corazón se detenía. ¿Quién había enviado ese mensaje? ¿Podía ser realmente mi hermana Chelsea? Si ella seguía viva, ¿quién estaba enterrada en ese ataúd? Y lo más inquietante, ¿quién había planeado todo esto? Antes de seguir, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Me llamo Scott Newman, tengo 33 años y soy un trabajador común en Flint, Michigan. Jamás imaginé que mi vida se hundiría en una pesadilla tan aterradora. Para entender cómo llegué a ese instante, parado junto a la tumba de mi hermana, con un mensaje que trastocó por completo mi mundo, debo retroceder al principio. A nuestra infancia, cuando Chelsea y yo éramos solo dos niños aferrados el uno al otro en medio de una familia rota. Esta es la historia de nuestros orígenes, de una niñez llena de lágrimas y de secretos que solo los dos compartíamos. Chelsea y yo nacimos una fría mañana de noviembre de 1992 en un pequeño hospital de Flint, Michigan. Éramos gemelos, con apenas unos minutos de diferencia que me convirtieron en el hermano mayor. Nuestra familia pertenecía a la clase trabajadora baja, en realidad, éramos pobres. Papá era fontanero y mamá trabajaba como cajera en un supermercado local. Se casaron jóvenes, llenos de ilusiones, pero la vida pronto convirtió esos sueños en cargas. Flint ya estaba en declive por los recortes de General Motors, y nuestros padres luchaban cada mes para pagar las cuentas. Vivíamos en una pequeña casa de 2 pisos con paredes descascaradas y un techo que goteaba cada vez que llovía. No era un hogar acogedor, se sentía más como un campo de batalla. Desde muy pequeño entendí que nuestros padres realmente no nos deseaban. Las discusiones eran constantes, sus gritos retumbaban por las paredes delgadas. ¿Para qué tuvimos hijos? Solo complican todo. Escuché una vez a mi madre, una noche en la que Chelsea y yo nos escondíamos bajo las mantas, abrazados con fuerza. Las presiones económicas los hacían vernos como una carga, bocas extra que alimentar. Papá llegaba a menudo borracho, apestando a alcohol, y mamá lo culpaba entre lágrimas por no ganar más dinero. Ambos eran egoístas, centrados en sus propios problemas. Nosotros, 2 niños indefensos, nos convertimos en víctimas invisibles. Chelsea y yo solo nos teníamos el uno al otro. Éramos nuestro propio escudo contra el frío emocional de esa casa. Físicamente, éramos muy parecidos. Cabello castaño oscuro, ojos azules y sonrisas torcidas cuando intentábamos ocultar la tristeza. Pero nuestras personalidades diferían. Yo era más fuerte, siempre dispuesto a protegerla, mientras que ella era inteligente, soñadora, siempre buscando maneras de mejorar las cosas. Desde los 6 años aprendimos a cuidarnos solos. El desayuno solían ser sándwiches de mantequilla de maní que preparábamos porque mamá dormía tras sus turnos nocturnos. Caminábamos juntos a la escuela, tomados de la mano, esquivando las calles más oscuras de Flint donde los chicos mayores solían intimidarnos. Una memoria imborrable fue la Nochebuena cuando teníamos 8 años. Como de costumbre, nuestros padres discutían por dinero. Papá rompió un vaso contra la pared y mamá se encerró llorando en su habitación. Chelsea y yo nos sentamos bajo un árbol de Navidad barato y de plástico, sin regalos, solo con unos caramelos rancios. Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas y preguntó: «Scott, ¿Santa Claus se olvidó de nosotros este año?»
Yo reprimí mis propias lágrimas y la abracé fuerte. De ninguna manera. Solo está ocupado, pero yo seré tu santa. Mañana te daré un regalo. Y lo cumplí. A la mañana siguiente salí a escondidas, recogí unas piedras bonitas del río y dibujé figuras torpes sobre ellas con lápices de colores. Chelsea sonrió radiante y me abrazó. Eres el mejor hermano del mundo. En ese momento, en medio de la frialdad de nuestra familia, encontramos calor el uno en el otro. Al crecer, hacia los 12 años, comenzamos a trabajar en pequeños empleos para ayudarnos. Flint no era un lugar fácil para los niños, pero éramos resistentes. Yo repartía periódicos en las madrugadas, corriendo por calles cubiertas de nieve mientras el viento helado me cortaba la piel. Chelsea cuidaba niños para una vecina, ganando unos pocos dólares por hora. Cada centavo lo compartíamos, una parte para útiles escolares y la otra para darnos un pequeño gusto, como un helado en los días sofocantes de verano. Estoy ahorrando para libros, tú compra lo que quieras, me decía Chelsea. Pero yo siempre gastaba la mayoría en ella. Guardábamos nuestro dinero en una caja de lata escondida bajo la cama, temiendo que nuestros padres lo descubrieran y nos lo arrebataran. Las noches en que ellos peleaban eran las peores. Sus gritos subían desde la sala, acompañados del sonido de objetos rompiéndose. Nosotros nos encerrábamos en nuestro cuarto compartido, con la puerta bien atrancada. Chelsea lloraba, con el rostro hundido en la almohada, mientras yo la abrazaba y le contaba historias para distraerla. Imagina esto, Chelsea, cuando crezcamos nos iremos de aquí. Yo trabajaré duro, tú estudiarás mucho y tendremos nuestra propia casa. Ella asentía, secándose las lágrimas. Y nunca pelearemos como mamá y papá, ¿verdad? Yo le prometía que así sería, aunque en el fondo sabía que la vida rara vez era tan sencilla. Nuestra infancia estuvo marcada por tensiones constantes, no las emocionantes de una aventura, sino una angustia persistente. En la escuela, Chelsea destacaba mucho más que yo. Amaba los libros y devoraba todo lo que podía de la biblioteca. Yo prefería el trabajo manual, reparando bicicletas de los vecinos para ganar algo extra. Aún así, siempre compartíamos lo aprendido. Ella me enseñaba matemáticas y yo le enseñaba a nadar en el río Flint, aunque sus aguas eran turbias y peligrosas. Una tarde de verano casi se ahoga cuando una corriente la arrastró bajo el agua. Me lancé sin pensarlo, logré sacarla a la orilla y quedamos los dos tosiendo y jadeando. «Me salvaste», susurró, aferrándose a mí. En ese instante comprendí que ella lo era todo para mí. No solo mi hermana, sino una parte inseparable de mi alma. La niñez en Flint, pese a su dureza, nos forjó como personas resistentes. Pero al llegar a los 18 años, nuestros caminos comenzaron a separarse. Chelsea, con su mente brillante y sus grandes sueños, estaba destinada a volar alto. Yo, en cambio, elegí quedarme en Flint, atado a sus calles polvorientas y a una vida sencilla. Ese fue el inicio de un viaje que ninguno de los dos podía haber anticipado. Un viaje que acabaría llevándonos a secretos oscuros, a aquel funeral empapado por la lluvia y al mensaje que me hizo cuestionarlo todo. Todavía recuerdo el día en que Chelsea recibió la carta de aceptación de la beca para estudiar en una universidad de Boston. Era una tarde de otoño, con hojas doradas esparcidas por el patio. Estábamos sentados en los escalones de la entrada, el frío dibujando nubes de vapor en nuestro aliento. Chelsea abrió el sobre con manos temblorosas y al leerlo, gritó de alegría. «Scott, me aceptaron». Sus ojos brillaban como si el mundo entero se abriera ante ella. La abracé con fuerza, sonriendo, aunque en el fondo sentí un nudo en el pecho. Estaba orgulloso, sí, pero también temeroso. Temía que la distancia entre Boston y Flint no solo nos separara físicamente, sino también emocionalmente. Chelsea siempre había sido la más brillante. En la escuela, los maestros la elogiaban y sus compañeros la adoraban. Tenía la habilidad de hacer que todo pareciera más ligero, incluso en los días más oscuros. Yo, en cambio, era lo opuesto, luchaba con los estudios, los libros nunca fueron lo mío.
A mí me atraía el olor del aceite de motor, el sonido de los motores encendiéndose y la satisfacción de reparar algo roto. Mientras Chelsea pasaba horas sobre sus tareas escolares, yo estaba afuera arreglando bicicletas de los chicos del vecindario para ganarme unos $. Y aún así, nuestras diferencias nos unían. Ella me explicaba con paciencia problemas de matemáticas y yo le enseñaba a nadar, a mantener la calma cuando la corriente del río Flint nos arrastraba con fuerza. Esos pequeños momentos nos ataron más que cualquier otra cosa. Cuando Chelsea se preparaba para irse a Boston, yo decidí no continuar mis estudios. Trabajaré aquí, seré obrero y, aunque sea desde lejos, siempre cuidaré de ti, le dije una noche mientras mirábamos el cielo estrellado. Chelsea me apretó la mano. No tienes que cuidarme para siempre, Scott. Yo estudiaré mucho, ganaré dinero y viviremos juntos en un lugar mejor. Asentí, aunque por dentro sabía que sus sueños eran demasiado grandes para lo que Flint podía ofrecer. El día que subió al autobús rumbo a Boston, estuve en la estación viendo cómo me saludaba desde la ventanilla. «Prométeme que me visitarás, Scott», gritó. Le respondí con una sonrisa forzada. «Lo prometo, pero no te olvides de mí tampoco». Las lágrimas corrían por su rostro. Yo me giré para que no me viera llorar también. Me quedé en Flint, trabajando en una fábrica de autopartes. El trabajo era duro, con turnos nocturnos interminables, pero estable. Alquilaba un pequeño apartamento, vivía con lo justo, de vez en cuando le enviaba dinero a Chelsea para sus libros. Mi vida era simple. Trabajar en la mañana, ver fútbol en la tarde y arreglar autos los fines de semana. No soñaba tan en grande como ella, pero me sentía satisfecho. Mientras Chelsea estuviera bien, para mí era suficiente. En Boston, en cambio, Chelsea brillaba como pez en el agua. Me escribía cartas a menudo, contándome sobre sus clases, sus nuevos amigos y lo vibrante que era la ciudad. «Scott, Boston es tan hermoso». Caminé por la orilla del río Charles y pensé en cuánto me gustaría que estuvieras aquí. También me llamaba cada semana, con la voz rebosante de entusiasmo. Escucharla me llenaba el corazón, aunque a veces me sentía rezagado. Ella vivía en un mundo distinto, edificios altos, grandes oportunidades. Yo seguía en Flint, rodeado de polvo y del zumbido de las máquinas. Hasta que un día, Chelsea me habló de un chico que había conocido en la universidad, James, un estudiante de medicina de una familia adinerada de Cape Cod, Massachusetts. «Es muy amable, Scott. No es arrogante como otros ricos». Yo reí al teléfono. «Ten cuidado. No dejes que te distraiga de tus estudios». Pero en el fondo estaba preocupado. Chelsea era joven y no quería verla sufrir. Sin embargo, James resultó ser tal como ella lo describía, atento, considerado y realmente enamorado de ella. Cuando lo llevó por primera vez a Flint, vi la diferencia enseguida. James vestía una camisa elegante y hablaba con cortesía, pero no me miraba por encima del hombro, aunque yo estaba cubierto de grasa de taller. «Chelsea habla mucho de ti», me dijo, estrechándome la mano con firmeza. Lo observé con cautela, pero no pude evitar sentir simpatía por él. Chelsea y James pronto se convirtieron en pareja. Tras varios años de noviazgo, se casaron. Viajé a Boston para la boda, la primera vez que salía de Flint. La ceremonia se celebró en una mansión junto al mar en Cape Cod, propiedad de la familia de James. Yo estaba allí con un traje prestado, sintiéndome fuera de lugar entre tantos invitados elegantes. Pero en cuanto Chelsea apareció con su vestido blanco impecable, olvidé todo lo demás. Parecía un ángel, con una sonrisa resplandeciente. «Scott, soy tan feliz», me susurró antes de la ceremonia, abrazándome. Le apreté la mano. «Mientras tú seas feliz, yo también lo seré». Aunque, en lo más profundo, temía que ella estuviera entrando en un mundo demasiado distinto, uno donde yo ya no podría protegerla. La vida matrimonial de Chelsea parecía un sueño. James se convirtió en médico y se mudaron a una mansión en Cape Cod con un jardín frente al mar. Ella me enviaba fotos, sonriente junto a James en un yate.
Tienes que venir a visitarnos. El océano aquí es precioso. Yo reía y le prometía ir, pero el trabajo en la fábrica me mantenía atado. Estaba orgulloso de ella, pero la brecha entre nosotros se hacía cada vez más grande. Ella ya pertenecía a la alta sociedad, mientras yo seguía siendo un obrero en Flint. Entonces ocurrió la tragedia. 3 años después de la boda, a James le diagnosticaron una rara enfermedad genética. Chelsea me llamó con la voz temblorosa. Scott, James está muy enfermo. Los médicos dicen que no sobrevivirá. Pedí inmediatamente unos días en el trabajo y volé a Cape Cod. En el hospital encontré a Chelsea sentada junto a la cama de James, sosteniéndole la mano, con los ojos rojos de tanto llorar. James estaba débil, pero sonrió al verme. Gracias por venir, Scott. Cuida de Chelsea por mí. Asentí, con la garganta apretada. Un mes después, James falleció. Chelsea quedó devastada. Me quedé en Cape Cod varias semanas para consolarla. Scott, no sé cómo seguir adelante, sollozaba, con la cabeza apoyada en mi hombro. La abracé fuerte. Eres más fuerte de lo que crees, Chelsea. Yo siempre estaré aquí. Pero sabía que estaba enfrentando un dolor que yo nunca podría comprender del todo. James no era solo su esposo, había sido quien le abrió la puerta a un mundo nuevo, un mundo de amor y seguridad que nunca habíamos tenido en Flint. Tras el funeral de James, su abogado citó a Chelsea. La acompañé con mi viejo traje. En la oficina, nos enteramos de que James le había dejado toda su herencia. Casi $30 millones, cuentas bancarias, la mansión de Cape Cod, un yate de lujo y acciones en la empresa familiar. Chelsea estaba atónita, apretándome la mano bajo la mesa. Scott, no quiero esta fortuna sin James, susurró. Le apreté la mano. Lo sé, pero esto es lo que James te dejó para que vivas bien. Tienes que ser fuerte, le dije. Salimos de la oficina del abogado en silencio, caminando por las soleadas calles de Cape Cod. A lo lejos, el océano brillaba bajo la luz, pero Chelsea ni siquiera lo miraba. Sus ojos seguían enrojecidos, sus hombros temblaban. Yo sabía que pensaba en James, en aquel esposo que le había dado una vida que jamás nos atrevimos a soñar en Flint. Pero también veía el peso que llevaba encima. Esa enorme fortuna no era solo riqueza, era una maldición disfrazada. Convertía a Chelsea en una bomba de tiempo financiera. No solo a los ojos de desconocidos, sino incluso dentro de nuestra propia familia. De vuelta en Flint, retomé mi trabajo en la fábrica, aunque mi mente permanecía con Chelsea. Ella seguía en Cape Cod, viviendo sola en la mansión que antes estaba llena de risas junto a James. La llamaba todos los días, tratando de sacarla de la tristeza. ¿Estás bien, Chelsea? ¿Quieres que vaya a verte? Le preguntaba. Ella lograba esbozar una sonrisa débil al otro lado de la línea. Estoy bien, solo que me siento vacía. Quería tomar el primer vuelo hacia ella, pero los turnos de noche y las cuentas apiladas me mantenían atado. Lo único que podía hacer era advertirle. Ten cuidado con ese dinero. No dejes que nadie se aproveche de ti. Chelsea asentía, pero yo percibía la ingenuidad en su voz, la lealtad que todavía sentía hacia nuestros padres a pesar de que nunca fueron dignos de ella. La noticia de su fortuna no tardó en llegar a Flint. No me sorprendió cuando nuestros padres, quienes antes nos habían visto como cargas, de pronto cambiaron de tono. Una noche, mamá me llamó con una voz extrañamente dulce. Scott, ¿cómo está Chelsea? Estamos tan preocupados por ella. Apreté el teléfono con fuerza, intentando mantener la calma. Chelsea está bien. Solo necesita tiempo. Pero mamá no se detuvo. Ella es tan rica ahora. Seguro querrá ayudar a la familia, ¿no? Tú sabes que estamos pasando dificultades. Reprimí las ganas de gritar que nunca habían cuidado de nosotros, que jamás fuimos su prioridad. En cambio, respondí con frialdad. Chelsea decidirá por sí misma. Unos días después, papá llamó directamente a Chelsea. Ella me lo contó con voz confundida.
Papá dijo que quiere arreglar la casa y me pidió dinero. Scott, ¿qué debo hacer? Suspiré. Ayúdalos un poco si quieres, pero no dejes que te presionen demasiado. Ese dinero es tuyo. Pero Chelsea, con su corazón blando, les envió una gran suma. Más que suficiente para renovar la casa y pagar sus deudas. Estaba orgulloso de su bondad, pero preocupado. Conocía a nuestros padres. Su codicia era un pozo sin fondo. Y no me equivoqué. Comenzaron a llamar cada vez más. Mamá se quejaba de facturas médicas, papá insinuaba que necesitaba un auto nuevo. Chelsea, tienes un yate, una mansión, ¿por qué no compartir un poco con tus padres? Dijo mamá en una llamada que Chelsea me relató. Me hervía la sangre. Ellos creen que eres un banco. Tienes que ser firme, Chelsea. Ella asintió por teléfono, aunque escuché el cansancio en su voz. Solo quiero que sean felices. Al fin y al cabo, son nuestros padres. Quise gritarle que no lo merecían, pero sabía que necesitaba tiempo para abrir los ojos. Pronto noté un cambio en cómo me trataban a mí también. Me invitaron a cenar, algo casi inexistente en los últimos años. La cena fue en la vieja casa de Flint donde crecimos. Papá abrió una botella de vino, mamá sonreía con entusiasmo, pero en sus miradas no vi afecto, sino cálculo. Scott, habla con Chelsea por nosotros, dijo papá, con un tono meloso. Ella es tan rica, no dejaría que sus padres sufrieran, ¿verdad? Apreté el tenedor, conteniendo la rabia. Chelsea ya ha ayudado suficiente. No le pidan más. La sonrisa de mamá se borró por un instante, dejando ver una chispa de irritación. ¿Qué se supone que significa eso? La familia se ayuda. Me levanté de la mesa sin decir nada más. En el fondo sabía que no se detendrían. Chelsea empezó a sentir la presión cada vez más fuerte. Una noche me llamó, con la voz temblorosa. Scott, mamá y papá quieren que les transfiera parte de las propiedades. Dicen que es la manera de mostrar piedad filial. Estuve a punto de gritarle por teléfono. ¿Piedad filial? ¿Qué han hecho por nosotros además de pelear y descuidarnos? Chelsea, no aceptes. Ella rompió en llanto. Lo sé, pero no quiero que me odien. Suspiré, suavizando mi tono. Ellos no te odian, solo quieren tu dinero. Tienes que protegerte. Intenté convencerla, aunque la frustración me quemaba por dentro. La presión de nuestros padres se volvió insoportable. Una mañana, Chelsea me llamó en pánico. Scott, mamá y papá me exigen $1 millón. Dicen que si no lo hago, soy una hija ingrata. El solo escucharlo me llenó de furia. No aguanté más. Salí antes del trabajo y fui directo a la casa de mis padres. Dentro, papá estaba tirado en el sofá viendo la televisión, mientras mamá limpiaba la cocina. No perdí tiempo. Basta. Dejen de presionar a Chelsea. Ella ya ha hecho demasiado. Papá me miró con una sonrisa burlona. ¿De qué hablas, Scott? Chelsea es rica. ¿Qué hay de malo en que nos ayude? Es lo que hacen los hijos. Mamá intervino, con una voz helada. Tiene decenas de millones. Compartir unos pocos con nosotros es perfectamente razonable, ¿no? Me quedé atónito ante tanta desvergüenza. Ustedes nunca se preocuparon por nosotros, les dije, con la voz quebrada por la ira. No finjan ser buenos padres ahora. Papá se levantó, señalándome con el dedo. ¿Cómo te atreves a hablar así? Si no fuera por tu madre y por mí, ni siquiera existirías. Me di la vuelta y salí, con el corazón cargado de dolor. No sentían vergüenza alguna, ni culpa, por explotar a sus propios hijos. Pero la presión invisible sobre Chelsea no venía solo de ellos. La noticia de su fortuna se había esparcido y desconocidos comenzaron a acercarse. Un supuesto amigo de James la llamó, sugiriéndole invertir en bienes raíces. Otro le envió una carta pidiendo donaciones para caridad. Chelsea estaba agotada de decir no, pero tampoco quería herir los sentimientos de nadie. Scott,
siento que todo el mundo mira mi cuenta bancaria, me confesó un día, con amargura. Lo único que pude decirle fue: no estás sola. Yo siempre estaré aquí, a tu lado. En esos meses, notaba la inquietud en cada llamada suya. Cada vez que escuchaba su voz, detectaba un miedo creciente. No a perder su dinero, sino a perderse a sí misma en el torbellino de codicia que la rodeaba. Y lo más aterrador era que nuestros propios padres, quienes deberían haber sido su apoyo, se habían convertido en la mayor fuente de presión. Una tarde, mientras cenaba unos fideos instantáneos en mi pequeño apartamento, sonó el teléfono. Era mamá. Su voz era tan dulce, tan artificiosa, que me recorrió un escalofrío. Scott, estaba pensando que deberíamos organizar un viaje en familia. Chelsea tiene ese yate que James le dejó, ¿verdad? Podríamos irnos todos de vacaciones, ayudarla a relajarse y reforzar los lazos familiares. Me quedé en silencio. La idea sonaba razonable, pero algo no encajaba. Nuestros padres jamás habían mostrado interés en reparar vínculos. Solo aparecieron cuando Chelsea estaba sentada sobre una montaña de dinero. Llamé de inmediato a Chelsea y le conté la conversación. Guardó silencio un instante antes de responder. Scott, yo también pensaba que un viaje podría ayudarme a despejar la mente. Estos últimos meses han sido agotadores. Dudé. ¿Estás segura? Yo no confío en mamá ni en papá. Chelsea soltó una risa débil. Al fin y al cabo, son nuestros padres. Tal vez quieran compensar por lo que hicieron. Quise discutir, pero su voz sonaba llena de esperanza. No tuve corazón para apagar esa chispa de ilusión. Asentí. De acuerdo, iré contigo. Pero si algo no me gusta, me haces caso. El viaje se organizó rápidamente. Nuestros padres sugirieron pasar unos días navegando en el lujoso yate de James, partiendo de Cape Cod y recorriendo la costa de Massachusetts. Chelsea estaba emocionada y comenzó a preparar todo. Me mandó fotos del yate, una obra maestra flotante, con cubiertas de madera reluciente, habitaciones lujosas y una sala de control de última generación. Scott, te va a encantar, me escribió junto a un emoji sonriente. Sonreí al verla tan animada, aunque mi inquietud persistía. Nuestros padres estaban demasiado entusiasmados, demasiado ansiosos. Llamaban constantemente para pedir detalles, incluso sugirieron contratar a una pequeña tripulación para garantizar la seguridad. Nosotros nos ocuparemos de todo, dijo papá, con voz rebosante de confianza. Acepté, pero mi mala corazonada se hacía más fuerte. La noche antes del viaje, mamá me llamó con voz frenética. Scott, tu papá está muy enfermo. Probablemente no podamos ir. Me quedé helado. ¿Enfermo de qué? ¿Tan de repente? ¿Chelsea lo sabe? Mamá suspiró. Ya se lo dijimos. Pero insistimos en que siga adelante con el viaje. No lo cancelen. Ella necesita descansar después de todo lo que ha pasado. Hemos invertido tanto esfuerzo en organizar esto. No dejes que se desperdicie. Me mordí el labio, con una opresión en el pecho. ¿Estás segura? Sería más divertido con toda la familia. Pero mamá lo descartó con ligereza. Está bien, Scott. Tú acompaña a Chelsea, cuídala. Tu padre está enfermo, así que la próxima vez iremos todos. Colgué con el corazón desbocado. Algo no estaba bien, pero no lograba identificar qué. Llamé enseguida a Chelsea. Ella confirmó que nuestros padres ya le habían dicho, su voz cargada de tristeza. Mamá dijo que papá tiene neumonía y que no puede ir. Pero insistió en que igual haga el viaje. Hizo una pausa y agregó, necesito despejar mi mente después de la muerte de James. Fruncí el ceño. Esto es raro. ¿Por qué papá se enfermaría justo ahora? Chelsea guardó silencio unos segundos. Tal vez te preocupas demasiado. Todo saldrá bien. Mamá y papá ya contrataron a la tripulación. Vendrás conmigo, ¿verdad? Suspiré, sin querer desilusionarla. Está bien.
Iré contigo. El día del viaje conduje hasta Cape Cod. Chelsea me esperaba en el muelle, con una sonrisa que recordaba a la de antes, aunque en sus ojos todavía se notaba la sombra de la tristeza. El yate era aún más magnífico de lo que imaginaba, un palacio flotante sobre el agua. La tripulación estaba formada por 3 personas, un capitán experimentado, un técnico y un joven asistente. Eran amables y parecían profesionales. «Todo está listo, señor», dijo el capitán, con voz firme. Chelsea me tomó de la mano y me llevó a la cubierta. «Scott, nos vamos a divertir. Solo tú y yo, como cuando éramos niños». Zarpamos una mañana clara, con el mar brillando bajo el sol. Chelsea se paró en la proa, el viento agitando su cabello, sonriéndome. «¿Recuerdas cuando nadábamos en el río Flint? Esto es un poco más elegante». Reí, pero mi corazón no estaba en paz. Revisé los sistemas de comunicación y le pregunté al capitán por el pronóstico del clima. «Todo bien, Scott», respondió. «Será un viaje corto. Nada de qué preocuparse». Aún así, no podía deshacerme de la sensación de que, tras esa calma, se escondía una tormenta. No solo la del mar, sino la de nuestra propia familia. El primer día transcurrió en paz. Chelsea y yo nos sentamos en la cubierta, bebiendo jugo de frutas y recordando viejas historias. La escuché reír más de lo que lo había hecho en meses, como si el peso de sus hombros se aligerara. Pero al segundo día, el cielo comenzó a oscurecerse. Nubes grises se arremolinaron y el viento se levantó. El capitán trató de tranquilizarnos. «Es solo una tormenta pequeña. La rodearemos». Asentí, pero le pedí a Chelsea que se quedara en la cabina principal, donde estaría más segura. Esa noche no pude dormir. Caminaba por la cubierta, revisándolo todo. El sistema de comunicación empezó a fallar, las señales de radio eran débiles y el teléfono satelital no conectaba. «Debe de ser por el clima», dijo el técnico, aunque su mirada nerviosa me inquietó. Al amanecer del tercer día, la tormenta golpeó con furia. Olas de varios metros azotaban el yate, inundando la cubierta. Chelsea se aferró a mi mano, con el rostro pálido. «Scott, tengo miedo». La arrastré hacia la cabina, gritando al capitán. «Regrese. Esta tormenta no es normal». Pero él negó con la cabeza. «Estamos demasiado lejos. Volver sería aún más peligroso». El viento aullaba y las olas rugían, apagando nuestras voces. Todo se convirtió en caos. De pronto, como en una pesadilla, el yate se sacudió con violencia. Un estallido retumbó desde la sala de máquinas. «El motor ha fallado», gritó el técnico. Las olas golpeaban sin descanso, haciendo que la embarcación se tambaleara. Llevé a Chelsea hasta el bote salvavidas, ajustándole un chaleco. «Escúchame. Si el barco se vuelca, agárrate a mí, ¿entendido?» Ella asintió, con los ojos llenos de lágrimas. El capitán y la tripulación buscaban desesperados los salvavidas. Pero antes de que pudiera hacer algo más, una ola gigantesca nos embistió. El yate se volcó como una hoja en medio del océano. El agua helada me envolvió. Salí a la superficie gritando el nombre de mi hermana entre los rugidos de las olas. «Chelsea, Chelsea». Nadé a ciegas en la oscuridad, pero solo encontré restos flotando del yate. Mi resistencia y las viejas habilidades de natación del río Flint me mantuvieron a flote, pero no lograba hallar a Chelsea ni a nadie más. Las olas me golpeaban una y otra vez y yo me aferraba a un pedazo de madera, llamando su nombre hasta que la voz se me apagó. No hubo respuesta, solo el rugido del viento y del mar. No sé cuánto tiempo estuve a la deriva. Tal vez horas, tal vez un día entero. La tormenta finalmente se calmó, pero yo estaba exhausto, congelado hasta los huesos. Entonces, una luz distante brilló. La guardia costera llegó, me subió a su barco de rescate. «¿Dónde están los demás?», pregunté con desesperación. Ellos sacudieron la cabeza. «Seguimos buscando, pero no hemos encontrado a nadie». Me desplomé,
con lágrimas mezclándose con el agua salada en mi rostro. Chelsea, ¿dónde estás? La Guardia Costera desplegó una búsqueda a gran escala, pero no encontraron rastro alguno de Chelsea, ni del capitán, ni de la tripulación. Me llevaron a tierra firme, donde terminé en un hospital, el cuerpo agotado y la mente sumida en el caos. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Chelsea siendo arrastrada por las olas. Escuchaba su voz llamándome. Me culpaba sin cesar. ¿Por qué no detuve este viaje? ¿Por qué no sospeché antes? Postrado en la cama del hospital, con el cuerpo adolorido y la mente aún atrapada en aquella noche tormentosa, sentía que el frío se me metía hasta los huesos. La habitación estaba impregnada de un silencio sepulcral, interrumpido solo por el pitido constante del monitor cardíaco y la luz pálida que entraba por la ventana. Me aferraba a la delgada manta, tratando de bloquear la imagen de Chelsea desapareciendo entre las olas. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba su voz desgarrada gritando mi nombre en medio del viento y el mar embravecido. Me repetía una y otra vez en susurros quebrados. ¿Por qué no la detuve? ¿Por qué no lo vi venir? Pero no había respuestas. Solo un dolor insoportable. 2 días después, con el corazón destrozado y las emociones hechas trizas, nuestros padres aparecieron para visitarme. Papá llevaba su chaqueta vieja y gastada, mamá un pañuelo gris al cuello. Parecía que habían venido deprisa, pero algo en sus miradas me heló la sangre. No era preocupación paternal, sino una extraña tensión, como si estuvieran actuando un papel. Mamá se acercó, me puso una mano en el hombro y habló con una voz temblorosa, pero falsa. «Scott, ¿estás bien?» Nos devastó tanto enterarnos. Papá permanecía detrás de ella, asintiendo, aunque evitaba mirarme directamente, como si buscara otra cosa en la habitación. «Gracias por venir», dije, con la voz ronca, intentando ser cortés a pesar de la tormenta en mi interior. Mamá se sentó a mi lado y me tomó la mano. «Cuéntanos qué pasó en el yate», pidió, con un tono demasiado ansioso. Fruncí el ceño y les relaté brevemente. La tormenta, el barco volcado, mi búsqueda desesperada de Chelsea sin éxito. Mamá asintió, pero sus ojos se iluminaron de manera extraña cuando mencioné a mi hermana. «Entonces, ¿estás seguro de que no la viste?», preguntó en voz baja, como indagando. Me quedé helado, como si me arrojaran agua helada encima. «Estoy seguro», respondí, mirándola fijo a los ojos. La busqué por todas partes, pero las olas eran demasiado fuertes. Papá intervino, con un tono bajo pero cargado de insinuación. La Guardia Costera dijo que no encontraron a nadie más. «Tal vez Chelsea». No terminó la frase, pero el modo en que lo dijo me hizo estremecer. No estaban de luto, no lloraban. Era como si buscaran confirmar algo, como si necesitaran que yo certificara la ausencia definitiva de Chelsea. Mamá me apretó la mano con fuerza. «Pobrecita», dijo, y se le humedecieron los ojos. Pero la conocía demasiado bien. Esas lágrimas eran tan falsas como las que derramaba en sus peleas con papá solo para llamar la atención. Solo queríamos que descansara, por eso le sugerimos el viaje, continuó, como si intentara justificarse. ¿Quién iba a imaginar que pasaría esto? Los miré a ambos, buscando un rastro de sinceridad, y no encontré más que cálculo. ¿Por qué habían insistido tanto en que Chelsea hiciera el viaje, solo para echarse atrás en el último momento? La mala espina creció en mí, pero decidí callar, fingiendo estar demasiado cansado para que no insistieran. Papá dio un paso adelante y me palmeó el hombro. «Descansa, Scott. No es tu culpa». Se quedaron unos minutos más, haciéndome preguntas que me taladraban el alma. ¿Quién estaba en el yate? ¿Cómo funcionaban las comunicaciones? ¿Qué había dicho la Guardia Costera? Cada interrogante parecía diseñado para asegurarse de que no quedara ni rastro de Chelsea. Cuando por fin se marcharon, mamá se giró en la puerta y me lanzó una mirada inescrutable. «Si llegas a saber algo de Chelsea, avísanos enseguida, ¿sí?». Asentí, pero en mi interior supe que no les diría nada. No hasta entender qué estaba pasando realmente. Los días siguientes fueron como vivir en penumbras.
El hospital me dio de alta y regresé a Flint, pero no pude volver a la fábrica. Cada mañana despertaba mirando el vacío donde antes estaba la sonrisa de mi hermana, escuchando su voz llamándome en sueños rotos que solo me dejaban culpa. ¿Por qué no detuve ese viaje? ¿Por qué no sospeché antes de nuestros padres? La inquietud que me dejaron en aquella visita se me pegaba como una sombra oscura, pero no tenía pruebas, solo dolor y desamparo. 3 semanas después del accidente, sonó mi teléfono. Era un oficial de la Guardia Costera, con voz cargada de pesar. Señor Newman, encontramos un cuerpo en la orilla, cerca de donde naufragó el yate. Está muy descompuesto, no puede identificarse fácilmente, pero sospechamos que es Chelsea, ya que el tiempo de muerte coincide con el accidente. Sentí que el corazón se me detenía. Quise gritar que no podía ser Chelsea, que estaba viva en algún lugar, pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. Gracias, susurré antes de colgar. Me derrumbé en el suelo, sujetándome la cabeza mientras las lágrimas corrían sin control. Chelsea, mi hermana, la única que me entendía de verdad, puede que se haya ido para siempre. Llamé a nuestros padres, la voz rota. La Guardia Costera encontró un cuerpo. Creen que es Chelsea. Mamá lloró al teléfono, pero sus sollozos sonaban huecos, como una mala actuación. «Ay, mi pobre niña», dijo, pero no sentí un gramo de dolor genuino. Papá intervino enseguida. «¿Y tú estás bien, Scott?» ¿La Guardia Costera dijo algo más? Apreté la mandíbula. «Aún no. Siguen verificando». Pero el tono frío y calculador de papá me hizo estremecer. Pasaron los días y la autopsia no pudo confirmar con certeza si el cuerpo era de Chelsea. La descomposición era severa. Solo pudieron concluir que era una mujer y que la fecha de muerte coincidía con el naufragio. El cuerpo fue enviado a una morgue en Cape Cod para la identificación familiar. El día que entré a aquella sala helada, mi corazón golpeaba fuerte y mis manos sudaban. Cuando retiraron la sábana blanca, un escalofrío me recorrió. El rostro estaba deformado, apenas reconocible. Lo miré fijo, pero una duda punzante me carcomía, algo no encajaba. No sentía que fuera mi hermana. Sin embargo, no podía estar seguro. Pedí una prueba de ADN para confirmar si era Chelsea, pero me dijeron que tardaría entre 1 y 2 meses. Mientras tanto, nuestros padres estaban ansiosos por apresurar el funeral. Todo se organizó con una rapidez que me inquietó. Elegí un ataúd blanco para Chelsea, como el color del vestido de novia que había llevado alguna vez. En la funeraria, me quedé mirando las fotos en el altar, Chelsea sonriendo junto a James, Chelsea abrazándome junto al río Flint, con los ojos llenos de esperanza. Cada imagen era como un cuchillo que me recordaba cuánto había fallado en protegerla. Quise gritar, destrozar todo a mi alrededor, pero me quedé inmóvil, dejando que el dolor me consumiera. El funeral se celebró un día de lluvia torrencial. El cielo estaba gris, sombrillas negras se agolpaban en el cementerio. El sonido de la tierra cayendo sobre el ataúd se mezclaba con los sollozos ahogados de algunos familiares. Yo permanecía cerca del féretro, con los puños apretados, los ojos nublados por la lluvia y las lágrimas. Un par de amigas de Chelsea, venidas desde Boston, me abrazaron y ofrecieron condolencias que apenas escuché. «Chelsea era maravillosa», dijo una de ellas, con los ojos rojos. Asentí en silencio, pero mi mente estaba atrapada en aquel instante en que el mar se la tragó. La busqué, grité su nombre hasta quedarme sin voz, pero el océano nunca respondió. Nuestros padres llegaron tarde, vestidos de negro, con una actitud formal pero fría. Mamá se acercó, me dio un abrazo breve y murmuró al oído: «Ahora está en paz, Scott». La miré, buscando un atisbo de dolor genuino, pero solo encontré ojos secos y una mirada esquiva. Papá se puso a su lado, me dio una palmada en el hombro, pero el gesto carecía de calor. Permanecieron unos minutos cerca del ataúd y enseguida comenzaron a hablar con un desconocido, que supuse era un abogado o un banquero. Alcancé a oír palabras sueltas como herencia, patrimonio, trámites. Se me retorció el corazón.
Chelsea acababa de ser sepultada y ellos ya hablaban de dinero, como si mi hermana fuera solo un número en una cuenta bancaria. Avancé un paso, la voz temblándome de rabia. ¿Qué están haciendo? Este es el funeral de Chelsea. Mamá se giró, con los ojos chispeando de fastidio. Scott, no armes un escándalo. Solo pensamos en el futuro. Papá intervino con un tono sereno. Chelsea dejó mucho, Scott. Alguien tiene que encargarse. Apreté los puños, con ganas de gritarles que eran unos desalmados, que Chelsea merecía respeto. Pero me contuve. No iba a convertir el funeral de mi hermana en una pelea. Me di la vuelta, dejé que la lluvia empapara mi rostro y ocultara mis lágrimas. No soportaba su hipocresía. Los mismos padres que jamás nos amaron ahora explotaban la muerte de mi hermana. Cuando la ceremonia llegó a su fin, la gente comenzó a marcharse. Me quedé solo junto a la tumba, contemplando la lápida con el nombre de Chelsea grabado. La lluvia empapaba mi abrigo, pero no me importaba. Chelsea, lo siento. No pude protegerte, susurré. En ese momento, mi teléfono vibró en el bolsillo. Lo saqué. La pantalla, borrosa por las gotas de lluvia, mostraba un mensaje de un número desconocido. Estoy viva. Esa no soy yo en el ataúd. Mi cuerpo se paralizó. Las manos me temblaban tanto que casi dejé caer el aparato. Sentí que el corazón se detenía. ¿Quién había enviado ese mensaje? ¿Era Chelsea? Si estaba viva, entonces, ¿quién estaba en el ataúd? ¿Qué significaba todo aquello? Miré alrededor. La lluvia caía sin cesar. El cementerio estaba casi vacío. Nuestros padres ya se habían marchado y solo quedaban unos pocos familiares a lo lejos, refugiados bajo sus paraguas. Guardé el teléfono apresuradamente en el bolsillo, con el corazón desbocado. Nadie podía verme entrar en pánico. Me alejé en silencio del cementerio, dejando que la lluvia corriera por mi cara como un disfraz de mis lágrimas. Pero en mi mente hervían 1000 preguntas. Si Chelsea estaba viva, ¿por qué no había contactado antes? ¿Dónde se ocultaba? Y lo más inquietante, ¿quién estaba detrás de todo esto? La inquietud que sentí con aquel viaje en yate, la repentina retirada de nuestros padres, todo cobraba un matiz aterrador. Sabía que tenía que actuar. Pero primero necesitaba encontrar a Chelsea. Si ese mensaje era real. Conduje lejos de Cape Cod, no hacia Flint, sino hasta un pequeño restaurante de carretera. Necesitaba un lugar tranquilo para pensar. En un rincón de la cafetería me senté a observar una y otra vez el mensaje en la pantalla, analizando cada palabra. Estoy viva. La voz de Chelsea resonaba en mi mente, como cuando me llamaba de niño. Quería creer que estaba viva, pero el miedo a que todo fuera una cruel broma me retenía. Le respondí. Chelsea, ¿eres tú de verdad? ¿Dónde puedo encontrarte? No hubo respuesta. El teléfono permaneció en silencio, como si aquel mensaje hubiera sido solo un fantasma. Esa noche me alojé en un motel barato. Me quedé tendido en la cama, mirando el techo, tratando de unir las piezas, el viaje en yate, la tormenta, la ausencia de nuestros padres. Era demasiada coincidencia. ¿Había sido todo planeado? Y si era así, ¿qué papel jugaban ellos? Apreté el teléfono entre mis manos, deseando otra señal del número desconocido, pero nada llegó. Chelsea, si estás viva, te encontraré. Te lo prometo, susurré en la oscuridad. Finalmente caí rendido por el cansancio, aunque mi sueño fue inquieto, lleno de imágenes de Chelsea hundiéndose bajo las olas y las miradas calculadoras de nuestros padres en el funeral. Al amanecer, la lluvia seguía cayendo, tan gris como mi ánimo. Entonces el teléfono volvió a vibrar. Un nuevo mensaje del mismo número. Encuéntrame en Truro Beach, en la cabaña de madera junto al faro. 9 de la noche. No se lo digas a nadie. Mi corazón se aceleró. ¿Era Chelsea? ¿O una trampa? No lo sabía, pero no podía ignorarlo. Tomé mi abrigo,
las llaves del coche y conduje hacia Truro Beach, no lejos de Cape Cod. La lluvia seguía cayendo, la carretera resbaladiza, pero no me importaba. Si había siquiera una mínima posibilidad de que Chelsea estuviera viva, debía aprovecharla. Cuando llegué, la playa estaba desierta, con solo el sonido de las olas y el resplandor lejano del faro. Encontré la cabaña de madera oculta tras las dunas, con una tenue luz en sus ventanas. Golpeé la puerta, con el corazón martillándome el pecho. La madera crujió al abrirse, y allí estaba Chelsea. Viva. En carne y hueso. Más delgada, con los ojos llenos de preocupación. Scott, susurró, lanzándose a mis brazos. La abracé con fuerza, las lágrimas desbordándose por mi rostro. ¿Chelsea? ¿Eres de verdad tú? No pude terminar la frase antes de que ella me arrastrara adentro, cerrando la puerta de golpe y mirando hacia afuera como si alguien la persiguiera. El interior era austero. Una mesa, unas pocas sillas, un colchón viejo. Chelsea se sentó temblando y empezó a hablar. Un pescador me salvó. Me encontró a la deriva, aferrada a un resto del yate. Me trajo aquí, pero le pedí que guardara el secreto. Tengo miedo, Scott. Creo que alguien quería matarme. Me quedé helado, sentado frente a ella, sujetándole las manos con fuerza. Chelsea, dime todo. Ella respiró hondo, con la voz entrecortada. El cuerpo que encontró la guardia costera, creo que era el asistente de la tripulación o alguien más. No lo sé. Pero, Scott, sospecho de mamá y papá. Ellos sugirieron el viaje. Contrataron a la tripulación y luego se echaron atrás en el último momento. Mamá dijo que papá estaba enfermo, pero ¿lo viste realmente enfermo? Ellos sabían de mi fortuna y la querían. Asentí, con el corazón pesado. Le conté lo del funeral. Como nuestros padres hablaban de la herencia junto al ataúd, sus miradas frías y calculadoras. Pensé lo mismo, Chelsea. No estaban de luto. Parecían satisfechos, como si supieran que no iba a regresar, dijo Chelsea, agachando la cabeza mientras las lágrimas le rodaban por las mejillas. No quiero creerlo, pero es demasiado evidente. Me presionaron para hacer ese viaje incluso cuando dudé. Dijeron que era para ayudarme a sobrellevarlo, pero sentí como si quisieran deshacerse de mí. Le apreté la mano con fuerza. Chelsea, lo siento. Yo debí detener ese viaje. Ella negó con la cabeza. No fue tu culpa. Siempre intentaste protegerme. Entonces me reveló un secreto que me dejó helado. Scott, temía que algo así pudiera ocurrir. Por eso, antes del viaje, hice un testamento secreto. Si algo me pasaba, todos mis bienes serían para ti. Y si algo te sucedía a ti, todo iría a una organización benéfica. No se lo conté a nadie, ni siquiera a mamá y papá. La miré incrédulo. Chelsea, ¿por qué no me lo dijiste antes? Ella esbozó una sonrisa triste. No quería preocuparte. Solo quería asegurarme de que, pasara lo que pasara, el dinero no terminara en manos de quienes no lo merecen. La abracé, sintiéndome orgulloso y a la vez destrozado. Chelsea, en cualquier circunstancia, siempre pensaba primero en mí. Pero eso también significaba que si nuestros padres llegaban a enterarse del testamento, irían tras de mí también. Chelsea, tienes que mantenerte a salvo. Necesitamos pruebas para desenmascararlos. Ella asintió, con los ojos brillando de determinación. Lo sé. Pero no puedo mostrarme ahora. Si descubren que estoy viva, lo intentarán de nuevo. Nos quedamos en aquella cabaña tenue, planeando bajo la luz amarillenta de una lámpara. Primero, había que proteger el testamento. Chelsea dijo que lo tenía guardado su abogado privado, Harold Grayson, un hombre de confianza. Lo contactaré. Le pediré que lo mantenga en secreto, me aseguró. Asentí. Yo me reuniré con Grayson. Me aseguraré de que el testamento esté seguro. Pero lo más importante, necesitamos pruebas de que mamá y papá estuvieron detrás del accidente.
Le propuse volver al puerto desde donde había zarpado el yate, investigar si había algo sospechoso antes del viaje. Chelsea me agarró la mano, con voz firme. Scott, confío en ti. Pero tienes que tener cuidado. Si fueron capaces de hacerme daño a mí, no dudarán contigo. Asentí, con la rabia y la determinación ardiendo dentro de mí. Nuestros padres, que nos habían descuidado desde niños, ahora eran capaces de matar a su propia hija por dinero. No iba a permitir que ganaran. Antes de irme, la abracé con fuerza. ¿Estás segura aquí? Ella asintió. El pescador es amable. Estaré bien hasta que tengamos las pruebas. La miré, con el corazón desgarrado al verla tan delgada, con los ojos cansados pero aún llenos de resiliencia. Volveré pronto. Nadie volverá a tocarte. Ella sonrió, la misma sonrisa de cuando éramos niños. Eres mi héroe, Scott. Salí de la cabaña de madera entrada la noche. La lluvia había cesado, pero el aire seguía denso, como si la tormenta del yate aún estuviera agazapada en algún lugar. Conduje de regreso a Cape Cod con un fuego en el pecho, no solo esperanza porque Chelsea estaba viva, sino también ira. Nuestros padres, los mismos que nos habían despreciado en la infancia, ahora habían intentado matarla. Apreté con fuerza el volante. No se saldrán con la suya. Esta vez no. A la mañana siguiente, conduje hasta la oficina de Harold Grayson, el abogado de Chelsea, en el centro de Cape Cod. Era un hombre mayor, de cabello plateado, voz grave y mirada penetrante. Me presenté, explicándole que Chelsea me había confiado revisar su testamento. Grayson me observó con atención, escrutándome con la mirada. La señorita Newman me mencionó, yo pensé que ella, se detuvo de golpe, como si hubiera comprendido algo. Bajé la voz. Chelsea está viva, señor Grayson. Está escondida por su seguridad. Necesito asegurarme de que el testamento esté protegido. Él asintió, sin hacer más preguntas, y me condujo hasta una caja fuerte. El testamento estaba allí, dejando claro que, en caso de la muerte de Chelsea, todos sus bienes pasarían a mí. Lo mantendré confidencial, dijo Grayson. Pero tenga cuidado. El dinero hace que la gente cometa atrocidades. Le agradecí y salí de la oficina con un leve alivio, aunque la carga seguía pesando sobre mis hombros. El testamento estaba a salvo. Ahora tocaba encontrar pruebas. Conduje hasta el puerto desde donde había zarpado el yate. La marina de Cape Cod estaba tranquila aquella mañana, apenas algunos pescadores y trabajadores limpiando. Me dirigí a la oficina del encargado. El hombre, un viejo rudo llamado Joe, me miró con recelo. Preguntas por el yate que se hundió, ¿verdad? Una historia triste. Asentí, explicando que era el hermano de la víctima. Joe suspiró y señaló a un joven que fregaba el suelo en el muelle. Habla con Eddie. Él se fija en cosas raras. Eddie era un muchacho de cabello desordenado y piel quemada por el sol. Le compré un café y lo llevé a un rincón apartado del puerto. Eddie, ¿viste algo extraño antes de que zarpase el yate de mi hermana? Se encogió de hombros, pero sus ojos se movieron nerviosos. No estoy seguro, pero sí, hubo algo raro. Bajó la voz, mirando alrededor como temiendo ser oído. La noche antes de que zarpara, vi a un tipo extraño subir al barco a escondidas. Alto, con un abrigo negro y una gorra que le cubría la cara. Estuvo un rato en la sala de máquinas y luego se escabulló. El corazón me dio un vuelco. ¿Viste su rostro? Eddie negó con la cabeza. Demasiada oscuridad. No pude distinguirlo. Pero juro que no era parte de la tripulación. Se lo dije al capitán, pero él dijo que no había de qué preocuparse. Apreté el vaso de café, intentando mantener la calma. Un desconocido en el yate justo antes de que se hundiera. Aquello no podía ser coincidencia. Le agradecí, le di algo de dinero y salí del puerto. Tenía mi primera pista, pero no era suficiente. Necesitaba saber quién era ese hombre y quién lo había enviado.
Mi instinto me decía que nuestros padres estaban detrás, pero necesitaba pruebas sólidas. Decidí volver a Flint y vigilarlos de cerca. Si habían orquestado el naufragio, tarde o temprano dejarían un rastro. De regreso en Flint, alquilé un coche viejo para pasar desapercibido y comencé a seguirlos desde la distancia. Todavía vivían en la misma casa, pero ahora tenían un auto nuevo y muebles caros, claramente comprados con el dinero de Chelsea. Me estacioné al final de la calle, observando desde el parabrisas. El primer día, nada extraño. Papá fue al trabajo, mamá al supermercado. Pero la segunda noche, los vi salir de la casa y dirigirse a un bar sórdido en las afueras de Flint. Los seguí manteniendo la distancia. El interior estaba lleno de humo, con música estridente. Mis padres se sentaron en un rincón oscuro, frente a un hombre con abrigo negro y gorra, exactamente como lo describió Eddie. El corazón me latía con fuerza. Me senté unas mesas más atrás, fingiendo beber una cerveza, esforzándome por escuchar. Hablaban en voz baja, pero alcancé a distinguir fragmentos. Está hecho. Nadie sospecha, dinero del seguro. La sangre me hirvió. Estaban hablando del yate, de Chelsea, como si todo hubiese sido un simple negocio. Cuando aquel hombre se levantó y salió, lo seguí. Condujo una vieja camioneta hasta una zona industrial abandonada. Lo seguí a distancia, con el corazón golpeándome el pecho. Se detuvo junto a un almacén. Aparqué detrás, bajé del coche y lo llamé. El tipo se giró de golpe, los ojos llenos de pánico. ¿Quién eres? Gruñó. Avancé, con la voz helada. Soy el hermano de Chelsea Newman. Sé lo que hiciste en el yate. Retrocedió, pero fui más rápido, lo sujeté por el cuello de la chaqueta y lo estampé contra la pared. Habla. ¿Quién te contrató para sabotear el yate? Temblaba, intentando zafarse, pero lo mantuve firme. Está bien, gritó. Tus padres. Me pagaron $50,000 para manipular el sistema de comunicaciones y el motor. Solo debía parecer un accidente. Nadie sospecharía. Sentí como si me hubieran golpeado el pecho. Querían matar a Chelsea. Asintió, con los ojos abiertos de par en par por el miedo. Yo no sabía que querían matar a nadie. Solo seguí órdenes. Apreté el puño, deseando golpearlo, pero me contuve. Lo necesitaba vivo. Necesitaba su confesión. Lo obligué a escribir una declaración y grabé todo en mi teléfono. Si huyes, te encontraré, le advertí. Él asintió frenéticamente y salió corriendo. Me quedé en la oscuridad, reproduciendo la grabación una y otra vez, con el corazón acelerado. Nuestros padres, las mismas personas que nos habían dado la vida, estaban dispuestas a matar a Chelsea por dinero. Pero necesitaba más pruebas para asegurarme de que no escaparan de la justicia. Al día siguiente, fui más allá. Contacté a un viejo amigo que trabajaba en una aseguradora y le pedí revisar algunos registros. Cuando me devolvió la llamada, su voz estaba cargada de asombro. Scott, tus padres contrataron una póliza enorme sobre el yate de Chelsea justo antes del viaje. Si se hundía y ella moría, ellos recibirían millones. Apreté los dientes mientras las piezas encajaban. No solo querían su fortuna, habían planeado todo para asegurarse de que nunca regresara. Llamé a Chelsea desde un teléfono público para evitar rastreos. Chelsea, tengo pruebas. Ese hombre confesó que mamá y papá lo contrataron para sabotear el yate, y también tomaron un seguro justo antes del viaje. Guardó silencio unos segundos antes de responder con voz temblorosa. Scott, no quería creerlo, pero tenemos que detenerlos. Asentí, aunque ella no podía verme. Nos reunimos y trazamos un plan minucioso. Chelsea permanecería oculta, segura hasta el momento crucial. Pensábamos revelar la verdad durante la audiencia de herencia que nuestros padres esperaban con ansias, presentando la confesión del saboteador y la póliza de seguro. También contacté de nuevo a Grayson, pidiéndole que preparara los documentos para mostrar el testamento de Chelsea en el momento justo.
Dejaremos que crean que ganaron y luego les daremos la vuelta, le dije. Chelsea estuvo de acuerdo. Yo regresé a Flint, preparando la batalla final. Cada noche repasaba la grabación, revisaba la póliza y pensaba en mi hermana, que había sobrevivido a la tormenta y al plan de nuestros padres. Apreté el teléfono y susurré. Chelsea, traeré justicia. Te lo prometo. La audiencia por la herencia se celebró en un tribunal de Cape Cod, donde el señor Grayson había organizado todo. Yo lo había contactado previamente, enviándole copias de la grabación y de la póliza del yate. Son pruebas sólidas, Scott me dijo por teléfono, con voz grave y segura. El día de la audiencia conduje hasta Cape Cod, con el corazón desbocado. Vestía mi viejo traje, el mismo de la boda de Chelsea, ya gastado en los hombros pero lo más formal que tenía. En el bolsillo llevaba un USB con la confesión del hombre del puerto y una copia de la póliza. Lo más importante, había preparado la entrada de Chelsea en el momento perfecto, la jugada final para derrumbarlos. El tribunal era pequeño, pero estaba lleno. Algunos familiares lejanos, empleados de bancos y curiosos atraídos por la noticia de la enorme fortuna de Chelsea ocupaban los asientos. Nuestros padres estaban en la primera fila, impecablemente vestidos, con una seguridad escalofriante. Mamá lucía un vestido negro, el cabello recogido con precisión, observando la sala como una reina a punto de reclamar su trono. Papá a su lado, con los ojos fríos y calculadores, susurrándole algo al oído, seguramente sobre el dinero que esperaban obtener. No sabían que yo lo había descubierto todo. Sus miradas calculadoras en el funeral, la confesión del saboteador, la póliza firmada justo antes del viaje. Ellos creían haber ganado, pero ese día los haría caer. El juez, un hombre de mediana edad con voz severa, abrió la sesión. El señor Grayson habló brevemente, explicando el proceso de distribución de bienes. Nuestros padres se sentaron erguidos, mamá incluso con una ligera sonrisa, como si todo ya estuviera asegurado. Yo esperaba en un rincón, con los puños apretados, aguardando el instante. El juez preguntó: ¿alguien tiene objeciones o información adicional respecto al testamento de Chelsea Newman? Nuestros padres miraron alrededor con gesto altivo, seguros de que nadie se atrevería a hablar. Entonces di un paso al frente. Su señoría, dije, con la voz firme resonando en la sala, atrayendo todas las miradas. Tengo información crucial. Papá se giró de inmediato, los ojos encendidos de ira. Mamá le apretó la mano, con el rostro pálido pero esforzándose por mantener la compostura. Continué. Chelsea Newman, mi hermana, no está muerta. Está viva, y en esta sala hay personas que intentaron matarla por su fortuna. Un murmullo recorrió el tribunal. El juez frunció el ceño. Señor Newman, ¿tiene pruebas? Esta es una acusación muy seria. Respiré hondo y avancé al centro de la sala. Tengo pruebas, su señoría. Y más que eso, tengo aquí a Chelsea. Me giré hacia la puerta. Esta se abrió y Chelsea entró, delgada pero firme, con los ojos ardiendo de determinación. La sala quedó en silencio absoluto, como si el tiempo se hubiese detenido. Nuestros padres se levantaron de golpe, los rostros desencajados. Chelsea, gritó mamá. Pero no era alegría en su voz, era pánico. Papá le sujetó la mano, los ojos desorbitados, como si estuviera viendo a un fantasma. Chelsea avanzó hasta colocarse a mi lado, con una presencia segura. Su señoría, dijo, con voz temblorosa pero clara. Soy Chelsea Newman. No morí en el accidente del yate. Fui rescatada, pero tuve que esconderme porque creo que alguien intentó asesinarme por mi herencia. Los susurros inundaron la sala. El juez levantó la mano pidiendo silencio. Señorita Newman, por favor explíquese. Yo avancé un paso más y saqué el USB de mi bolsillo. Su señoría, dije, con la voz firme, tengo pruebas de que el naufragio del yate no fue un accidente. Un hombre contratado por nuestros padres confesó haber saboteado el sistema de comunicaciones y el motor.
Entregué el USB a un funcionario del tribunal y pedí que se reprodujera la grabación. La voz temblorosa del hombre llenó la sala, clara y condenatoria. Sus padres me pagaron $50,000 para manipular el yate. No sabía que querían matar a nadie. Solo seguí órdenes. Mentiras. Nosotros no hicimos nada. Gritó mamá, pero su voz titubeó y sus ojos, desbordados de pánico, la delataron. Continué, sin apartar mi mirada de ellos. Además, contrataron una póliza de seguro sobre el yate justo antes del viaje. Una póliza que les pagaría millones si se hundía y Chelsea desaparecía. Aquí está la copia. Entregué el documento al juez, sin quitar la vista de nuestros padres. Papá se levantó, señalándome con rabia. ¿Cómo te atreves a acusar a tus propios padres? Maldito ingrato. Pero el juez golpeó con firmeza el mazo. Señor Newman, tendrá oportunidad de hablar más adelante. Siéntese. Entonces Chelsea dio un paso al frente, con la voz serena. Yo hice un testamento, dejando todos mis bienes a mi hermano, Scott Newman, en caso de que algo me pasara. Nuestros padres no lo sabían y trataron de matarme para quedarse con la fortuna de mi difunto esposo. Mamá rompió en llanto, pero sus lágrimas eran un espectáculo barato. Chelsea, ¿cómo puedes decir eso? Solo queríamos lo mejor para ti. Lloró. Nadie en la sala le creyó. Sus lágrimas de cocodrilo eran demasiado evidentes. El juez revisó los documentos y volvió a escuchar la grabación. Luego miró a nuestros padres con severidad. Estas son acusaciones extremadamente graves. Solicitaré una investigación policial. Además, dado que la señorita Newman está viva, la herencia permanece bajo su posesión. Apreté la mano de Chelsea, sintiendo cómo se aligeraba al fin el peso que cargábamos. Habíamos expuesto a nuestros padres tóxicos ante todos, familiares, abogados, incluso aquellos que alguna vez pensaron que eran víctimas dolientes. Chelsea me miró con los ojos brillantes. Gracias, Scott. Sabía que lo lograrías. Le apreté la mano. Lo hicimos, Chelsea. Juntos. Las semanas que siguieron fueron rápidas, pero cargadas de dolor. La policía inició una investigación formal contra nuestros padres. La confesión grabada, la póliza de seguro y el testimonio de Chelsea eran pruebas irrefutables. Fueron acusados de fraude, conspiración para asesinato y tentativa de robo de bienes. Durante la audiencia preliminar me senté en la última fila, observando cómo nuestros padres se enfrentaban al juez. Papá mantenía la cabeza gacha, en silencio, mientras mamá aún gritaba, culpándonos a Chelsea y a mí. Nos están incriminando. Son unos hijos ingratos. Pero nadie los creyó. El juez declaró que habían perdido todos los derechos sobre la herencia de Chelsea y que el caso pasaría a juicio penal. No sentí victoria, sino una profunda tristeza. Eran nuestros padres, pero habían roto el último lazo que nos unía. Chelsea decidió cortar toda relación con ellos. Una tarde, mientras estábamos en su mansión de Cape Cod, ella contemplaba el mar y dijo en voz baja: Scott, no quiero volver a verlos jamás. Nunca fueron nuestra verdadera familia. Asentí, comprendiendo sus sentimientos. No los necesitas, Chelsea. Me tienes a mí. Ella giró hacia mí, con lágrimas en los ojos. Eres mi única familia, desde que éramos niños. La abracé, como en aquellas noches en Flint cuando nos escondíamos en nuestro cuarto, compartiendo una manzana y un sueño. Chelsea decidió no conservar la mansión. La vendió y destinó el dinero a crear una fundación benéfica en nombre de James, para ayudar a los niños pobres de Flint, el lugar donde crecimos. Quiero hacer algo bueno, Scott. Como lo que James hizo por mí, dijo. Me sentí orgulloso, aunque también dolido. Chelsea, a pesar de tantas pérdidas, aún mantenía su corazón compasivo. También nos acercamos a las familias del capitán y los tripulantes que habían desaparecido en el accidente. Chelsea los recibió, expresó sus condolencias y les brindó un apoyo económico importante para aliviar sus dificultades. Ellos también fueron víctimas,
igual que yo. En nombre de nuestros padres, lo siento, dijo, con los ojos enrojecidos. Le tomé la mano, sintiendo la fuerza que había en su vulnerabilidad. Chelsea no era solo mi hermana. Era la mujer más fuerte que conocía. Nuestra historia no terminó con un triunfo ruidoso, sino con una paz frágil. Nuestros padres, consumidos por la codicia y el egoísmo, lo perdieron todo. No solo la fortuna, sino también a los hijos que nunca supieron amar. Chelsea y yo, aunque marcados para siempre, nos reencontramos como siempre lo habíamos hecho desde niños. Miré hacia el mar, pensando en James, en las vidas que se habían perdido y en Chelsea, mi alma, la persona a la que protegería hasta mi último aliento. Viviremos bien, Chelsea, susurré. Juntos.